Hola queridos televidentes, estamos en los estudios de UCB Televisión aquí en Valparaíso y nuevamente nos reunimos para compartir algunas de las reflexiones que ha hecho el Papa Francisco durante su pontificado. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema bien interesante que el Papa realiza principalmente en un seminario internacional sobre el derecho humano al agua. Y de repente nosotros pensamos que el Papa no se preocupa de estas cosas, pero sí, en el Vaticano existe una academia pontificia de ciencias. Justamente el Papa constantemente y sus asesores se reúnen con justamente hombres y mujeres de ciencia y van tratando ciertos temas que son importantes para la humanidad. Bueno, no es misterio para nadie que el tema del agua es un tema complejo, que incluso algunos han profetizado que podría llevar a conflictos armados en el futuro, justamente porque los países lo que van a hacer es justamente pelear el tema de la posesión o el acceso al agua. Francisco, en este sentido, el Papa justamente advierte el peligro, incluso señala que la Tercera Guerra Mundial podría venir por el tema del agua. El Papa Francisco sabemos que escribió esta carta, Laudato Si, que justamente tenía que ver con el cuidado de la casa común. Entonces este tema del agua tiene que ver con esto. Para mi gusto, el Papa pone el énfasis en una antropología que hay que tomar en cuenta. Dice, el hombre tiene dos posibilidades, o ser labrador, o ser cuidador de la casa común, o en el fondo arrasar, ser destructor o depredador de la casa común. Y esto también tiene que ver justamente con el cuidado del agua. Y hoy día, en el fondo, el tener el agua es un tema de poder. Distintas regiones de Chile, también nuestra quinta región, sabemos que hay zonas que en el fondo están afectadas mucho por la sequía. Agricultores que en el fondo tienen que abandonar sus lugares de trabajo porque en el fondo no tienen agua. En cambio hay otros que en ese mismo lugar tienen un vergel. Entonces es una paradoja justamente este tema y tiene que ver con el asunto del poder. Decía el Papa en este encuentro, todas las personas tienen derecho al agua potable, pero este derecho no está garantizado en la actualidad. Se sabe que hay miles de niños que mueren de enfermedades porque consumen agua contaminada en muchos países. Y dice el Papa Francisco, estas estadísticas preocupantes no pueden dejarnos indiferentes. O sea, no puede ser que justamente en el mundo, por este problema del agua, de un agua contaminada, por no tener acceso a este recurso que es vital, o sea, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un recurso vital, haya niños, poblaciones que en el fondo la estén pasando muy mal y que justamente tienen altos índices de mortandad por este tema. Dice el Papa, el derecho humano al agua y la necesidad de políticas públicas adecuadas en este sentido. Es necesario tomarlo en cuenta, o sea, las políticas públicas que tienen que ver con que hoy día empresas privadas han tomado posesión o al menos el control de los recursos hídricos en muchos países. O sea, en el fondo, quizá en algún momento esto no se veía, pero hoy día en el fondo esto es acuciante que en muchos países que en el fondo han entregado este recurso a empresas privadas y muchas veces no nacionales, sino extranjeras, en el fondo están hipotecando la vida de sus habitantes. En este sentido, Monseñor Infante, obispo de Aysén, en un momento escribió la carta sobre el agua cuando estábamos con todo este problema aquí en Chile de estas represas que querían construir en Aysén por el tema de las hidroeléctricas, que en el fondo hubo mucha protesta y en el fondo hubo mucha repercusión social con este tema. En este sentido, nuestro país no está ajeno a esto. En este sentido, el Papa invitaba a estos hombres de ciencia y en este seminario donde también participaban hombres políticos, decía que es necesario crear una cultura de cuidado y de encuentro, en donde todos los esfuerzos necesarios
tienen que ser realizados por los científicos, por los líderes gubernamentales y políticos. Es necesario, dice el Papa, unir nuestras voces en una causa común. Entonces, el día de mañana, por ejemplo, va a llegar alguien que querrá privatizar el aire. Espero que no llegue ese momento. Pero vemos que tenemos muchas veces incluso privatizado el mar, privatizado, espero que no se privatice el sol. Pero en el fondo es todo eso. O sea, Francisco, el Papa Francisco lo que nos quiere llevar es esta espiritualidad justamente de San Francisco. San Francisco que alaba la tierra, alaba esta madre tierra que nos da recursos para poder vivir. El tema, como dice el Papa en Laudato Si, es el egoísmo del hombre. El egoísmo que nos hace querer acapararnos y apoderarnos de todas las cosas en desmedro de otros. Y en este sentido no podemos olvidar que nosotros creemos que Dios ha hecho al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Y en este sentido no hay unos más imagen y semejanza de Dios más que otros. Todos somos imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tenemos la misma dignidad. Así que cada uno en lo que nos compete, en nuestra casa, en nuestro puesto de trabajo, en la responsabilidad que tengamos, no apoderarnos de lo que Dios nos ha dado para todos los seres humanos. En este caso, el Papa pone el acento en el agua. Cuidar el agua, cuidar los recursos y sobre todo dar gracias a Dios por la creación que nos ha regalado. Queridos amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes en los caminos de la Iglesia. Hoy queremos compartir con ustedes de lo que ha sido la experiencia en el trabajo de las últimas emergencias en nuestro país, tanto los incendios forestales como en los terremotos que hemos tenido, y en la cual Cáritas Chile ha tenido una gran participación, no solamente en el tema asistencial, sino que también en temas de hacerse presente para el tema de prevención y otras situaciones más. Para conversar de este tema, me encuentro aquí con Rosario Letelier, encargada de Desarrollo Internacional de Cáritas Chile. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y además a Rodrigo Cárcamo, profesional de equipo de medio ambiente, gestión de riesgo y emergencia, Magre de Cáritas Chile. Un gusto, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros y compartir lo que ha sido esta experiencia de trabajo. Ahora uno dice Cáritas Chile, que siempre lo vincula con el tema asistencial, con el tema de los adultos mayores, que lo hemos ya conversado. ¿Qué tiene que ver Cáritas Chile con el tema de emergencia y cómo se suscita este trabajo en la Fundación Cáritas? Bueno, Cáritas Internacional y toda la Confederación Cáritas lleva más de 60 años trabajando en parte en todo lo que tiene que ver con ayuda humanitaria. Esto es ayuda en casos de desastre y emergencia, como tú bien decías, pero también en otros países que se han visto afectados por la guerra y por el desplazamiento de personas, atender también esas realidades. Por lo tanto, este es un llamado de la Confederación y de la Iglesia que Chile decide acoger a través de Cáritas Chile, ¿verdad?, y desempeñar desde sus inicios, desde el año 56 en adelante, actuando en distintas emergencias, en el terremoto de 1960 y en otros desastres, y con mucha fuerza a partir del 2010, con esta área de medio ambiente y gestión de riesgo y emergencia que tú mencionabas y donde participa activamente Rodrigo, haciendo trabajo, por supuesto, de respuesta inmediata cuando ocurre el desastre, pero también instalando algunos proyectos para la prevención de desastres, la mitigación de desastres, el proceso de respuesta y después de eso, cuando ya muchas veces la ayuda empieza a diluirse, cómo seguir acompañando a las familias y a las comunidades en los procesos de recuperación y de reconstrucción, no solo de lo material, sino que también de la vida familiar y comunitaria. Cuando uno habla de prevención de emergencia, ¿cómo uno puede prever, por ejemplo, el tema de lo que sucedió en Valparaíso hace algunos años atrás, el mega incendio, o lo que sucedió durante este año en el verano en la zona sur? ¿Cómo se puede trabajar desde el punto de vista pastoral el poder prevenir acciones de ese tipo o por ejemplo, un terremoto que es impredecible, digamos, no sabemos, pero dice, tenemos que estar preparados. Ahora, ¿cómo se trabaja en esto? Bueno, es importante tener conciencia de que Chile, por su geografía, por su extensión geográfica también,
Es un país multirriesgo, o sea, estamos enfrentados a muchas situaciones, sobre todo estamos sobre dos plagas que convergen, ¿no es cierto? Por lo tanto, somos un país sísmico. Lo primero que es eso, reconocer que estamos en una situación, en un país que es riesgoso, ¿no es cierto? Y reconocer esas situaciones en las cuales estamos expuestos. Y desde ahí comenzar también, como lo decía Rosario, con un trabajo comunitario, con un trabajo que también es familiar. O sea, nosotros también vinculamos a la familia en esto. Hay planes familiares que se trabajan con las familias, que además van integrados en planes comunitarios y que a su vez ojalá se integren con otros planes como son los de los colegios, ojalá también de los municipios, ¿no es cierto? Y desde ahí también trabajamos con las comunidades ayudándoles a conformar sus mapas de riesgo, o sea, que ellos mismos, conociendo su territorio, puedan identificar las situaciones de riesgo que están expuestos y desde ahí también las zonas donde pueden estar más seguros y los procedimientos para hacer evacuaciones o para protegerse mutuamente. Respecto a lo que decía Rodrigo, es importante también ser consciente que es prácticamente inevitable que alguna vez suframos una emergencia. Es decir, como tú decías, los terremotos no los podemos prever hasta la fecha. No sabemos cuándo van a ocurrir. Lo que sí podemos prevenir es el impacto que ese terremoto tiene sobre la vida de las personas y de las comunidades. Y ese es el trabajo fuerte que nosotros estamos intentando instalar en algunas regiones del país, generando los mapas de riesgo, generando también planes de acción a nivel comunitario. Te insisto, no para evitar que la emergencia ocurra, porque eso es inevitable en el 100%, podemos evitar algunas cosas. Incendios forestales sí tal vez podemos mejorar la prevención, porque muchos de ellos son producto de la mano del hombre. En los terremotos no, y en muchos otros desastres no, pero sí podemos tratar de disminuir el impacto que ese desastre tiene en la vida de las personas. Perdón, también cómo la comunidad en sí misma está mejor preparada, cómo nos apoyamos mutuamente, cómo a lo mejor sé si en mi vecindario, en mi comunidad vive un adulto mayor, una persona con discapacidad, alguien que necesita ayuda para movilizarse. Entonces también ahí fortalecer los vínculos comunitarios que existen al interior de esta comunidad. Ahora, nosotros lamentablemente vivimos una sociedad, o no sé si un tema cultural el nuestro, que es un poco de descuido, o siempre de llevar lo contrario a lo que dice la norma. Entonces, ¿cómo cambiar ese switch? Porque si a mí me dicen, no puede construir en tal parte, yo voy y construyo igual. ¿Ah? Si me dicen, mire, aquí hay que desmalezar, porque si ustedes nos desmalezan, no, entonces que lo haga la municipalidad, porque esa no es responsabilidad mía. Y finalmente, cuando se produce el incendio, finalmente terminan todos afectados, digamos. Sí. Entonces, ¿cómo logran ustedes o cómo poder lograr cambiar esta mentalidad cultural que lamentablemente está muy, muy arraigada en nuestro pueblo? Bueno, yo creo que el trabajo comunitario con la metodología que hemos estado implementando, que parte de la base de rescatar la experiencia de las comunidades, es decir, cómo rescatamos la historia de las personas que habitan determinado territorio y que ellos hagan memoria. Sí, recuerde, por ejemplo, en el caso de los incendios, ¿este es el primer incendio forestal que ustedes han tenido que enfrentar? Muchas veces la respuesta va a ser no, no es el primero, pero ya no nos acordábamos del anterior y no nos acordábamos de los impactos que tuvo el anterior. Pero hacer ese ejercicio de reconstrucción de la historia común ayuda un poco a poner en perspectiva esto de cómo asumir propios también los cuidados que tenemos que tener respecto del lugar en el que estamos viviendo. Luego, construir los mapas de riesgo a propósito de esta memoria colectiva. Miren, ¿saben qué? Mi papá siempre me decía que por esa quebrada baja agua. Nosotros nunca la hemos visto bajar, pero sí hay recuerdos de que por ahí bajaba el agua, entonces ese es un lugar peligroso. Creo que esos discursos tienen más validez cuando se construyen comunitariamente, muchas veces que cuando lo dice la autoridad. Y viene desde afuera a decírmelo un experto o el alcalde o quien sea del municipio. Cuando esa información surge de una construcción que es histórica y que es una construcción entre iguales, eso sí puede tener un impacto positivo en el tomar conciencia de los riesgos a los que podemos estar expuestos en un determinado lugar.
Y desde ahí también trabajar el concepto de la corresponsabilidad, o sea, si habitamos un territorio, somos parte de ese territorio y todos somos parte tanto de los riesgos como de las soluciones, de la prevención. Entonces, no estar ahí esperando, muchas veces somos muy pasivos, ¿no es cierto? Y esperamos que venga la autoridad a resolverme el problema o la autoridad se tiene que preocupar de limpiar la quebrada, qué sé yo. Y desde ahí nosotros trabajamos este concepto de la corresponsabilidad y el cuidado de la creación, ¿no es cierto?, para que ellos sean parte de esta solución y entiendan de que pueden tener acciones que pueden evitar el desastre o bien por lo menos mitigar los efectos de este desastre. Tú tocas un tema ahí, esto de las cosas que son transmitidas oralmente, por lo general, ¿no es cierto?, cuando dice, como tú lo planteas ahí, por esa quebrada bajaba antiguamente agua. Este era una parte de un brazo del río, y nos hemos dado cuenta que la naturaleza después de un tiempo vuelve a cobrar lo suyo. Entonces, pareciera no ser un trabajo individual o individualista, y lamentablemente hoy nosotros nos enfrentamos a un mundo más individualista. Sí. Le cuesta a la gente congregarse, le cuesta a la gente juntarse. Entonces, ¿cómo poder lograr esto para ir creando conciencia como comunidad? ¿Cómo lo van desarrollando el tema? Bueno, a partir del proyecto de gestión local de riesgo, donde lo que se intenta justamente es construir comunidades más resilientes a los desastres, esa es una metodología que se ha aplicado con bastante éxito, sobre todo aún en comunidades rurales, donde la vida comunitaria todavía persiste, tal vez con mayor fuerza que en las ciudades. Y ese ha sido un punto a favor. Es decir, todavía estamos trabajando en comunidades donde los vecinos se conocen, donde los padres de los actuales vecinos también se conocían, o eran familiares, o eran cercanos, y eso ha favorecido este trabajo comunitario de identificar riesgos, pero también identificar soluciones. Ahora, todavía efectivamente tenemos el desafío de cómo eso llevarlo tal vez a otras realidades donde efectivamente el individualismo está más instalado. Yo creo que tal vez en la medida que podamos ir viendo los efectos positivos de hacer el trabajo comunitario en próximos desastres, tal vez vamos a poder ir demostrando fehacientemente que ese trabajo y esa organización comunitaria tiene buenos resultados y es un factor positivo para nosotros, para todos. Pero todavía estamos en ese camino de cómo ir instalando conciencia de que el trabajo comunitario tiene un valor, sobre todo en situaciones de emergencia y desastre como las que hemos vivido. Sobre todo también desde ahí entender de que estos son procesos, o sea, no podemos esperar que estos cambios se produzcan rápidamente de la noche a la mañana. Han sido procesos donde hemos estado trabajando 2 años con algunas comunidades, 18 meses por lo menos. Entonces desde ahí surge esta idea de un proceso que tiene sus ciclos, tiene sus momentos, y también donde no somos los únicos actores, o sea, también tenemos que entender que hay otras organizaciones que trabajan en estos temas, o en temas de desarrollo, y desde ahí tienen una vinculación con la comunidad, por lo tanto con ellos también tenemos que vincularnos y desde ahí construir este trabajo en redes, no solamente de las organizaciones, sino también las redes de los vecinos, redes familiares. Pareciera ser que Cáritas, por el prestigio que tiene históricamente, pareciera ser un puente entre la autoridad muchas veces y las personas, porque en el fondo hay un tema de creabilidad. O sea, lamentablemente lo estatal hoy día se ha desprestigiado, entonces la gente tiende a generalizar las cosas. Pero ustedes en el fondo también han servido de puente entre el trabajo comunitario y el trabajo en el fondo autoridad. Nosotros o al menos sería la idea, no sé. Sí, partimos de la base de intentar también poner en el valor que tiene a aquellas instituciones del Estado que en este caso trabajan con la emergencia. Más allá de las muchas críticas que uno pudiese hacerle en un determinado momento a la ONEMI, a CONAF a propósito de los incendios forestales y a otros organismos, en regiones al menos ha sido muy interesante el trabajo que hemos podido hacer, no solo de puente, sino que de colaboración muy intensa con estos organismos del Estado y con las comunidades. En ese sentido, nosotros trabajamos muy fuerte intentando levantar un poco y concientizar acerca de la existencia de estos organismos y el rol que debieran cumplir y que en muchos casos cumplen. Entonces, si bien a veces somos un puente, eso es verdad, también intentamos además empoderar a las comunidades para que el día de mañana, cuando nuestra institución ya no esté
trabajando con las familias en el territorio, sean los mismos vecinos los que tengan la capacidad o se sientan en la capacidad de ir y tocarle la puerta al municipio, tocarle la puerta a la ONEMI, tocarle la puerta a la CONAF regional para poder avanzar en sus planes de preparación para evitar próximos desastres. Entonces, somos un puente en el inicio, pero nuestro fin más bien es que las comunidades se empoderen también en un acto de fortalecimiento de la ciudadanía y que sean ellos los que establezcan una relación distinta con los órganos del Estado, buscando también poder estar mejor preparados en este caso para próximas emergencias. Y desde ahí también, y con la experiencia que tenemos con las comunidades, la conversación que existe con ellos, poder traer esas voces comunitarias a otras instancias de participación que tenemos con las autoridades, por ejemplo, la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo, donde nuestra experiencia comunitaria ha sido muy valiosa y muy valorada en el sentido de poder traer esa visión más local, ¿no es cierto?, y aterrizar un poco las políticas públicas a lo que está pasando en las comunidades. Ustedes están con un plan de acción humanitario por lo que se refiere a los incendios forestales que se está realizando en las regiones de Valparaíso, que fue una de las afectadas fuertemente por incendios, y la región del Maule. Y esto finaliza el día 31 de enero del 2018. Así es. ¿Nos va a pillar el Papa? Así es. Ojalá que nos bendiga el trabajo el Papa. Ojalá, a la llegada del Papa nos va a traer bendición. Oye, y explíquenos un poco de qué trata este plan. Sí, nosotros a propósito de las emergencias y de la experiencia que se fue ganando después del 27F, que es un poco la experiencia que se rescata en este libro, cuando tenemos grandes emergencias que requieren la participación de Cáritas Chile colaborándole a las Cáritas diocesanas, nosotros trabajamos a través de lo que llamamos un Plan Global de Acción Humanitaria, que es justamente como el instrumento de planificación a través del cual nosotros definimos cuáles son las líneas de trabajo que requiere esa diócesis o estas diócesis, como en el caso del plan que tenemos ahora en ejecución, y qué acciones concretas vamos a llevar a cabo en cada una de esas diócesis con los equipos diocesanos. Estos planes, en el caso del plan para los incendios forestales de enero y febrero del 2017, es un plan que, como tú bien dices, termina en enero del 2018 y que considera trabajo en las líneas de recuperación de medios de vida, a propósito de que muchas de las familias afectadas eran pequeños agricultores o pequeños propietarios de plantaciones forestales o, como en el caso de Valparaíso, familias que a lo mejor tenían pequeños negocios en sus casas, ¿verdad?, y que ese era su medio de subsistencia. ¿Cómo colaboramos en la recuperación de esos medios? En el caso de las zonas más rurales, la recuperación de insumos para el acceso seguro al agua, que fue un drama también en la sexta, en la séptima y en la octava región, y el acompañamiento también comunitario, justamente en esta línea de poder ir instalando ya la idea de que las comunidades organizadas pueden estar mejor preparadas y enfrentar de mejor manera futuras emergencias. Y desde ahí es importante que, como lo decía Rosario, que contamos con instrumentos de planificación, o sea, entendemos que la respuesta a la emergencia no puede ser algo improvisado en el minuto, por lo tanto, desde un tiempo a esta parte hemos estado trabajando, tanto a nivel nacional como en las diócesis, en tener planes de respuesta. Entonces, desde ahí surge todo un trabajo de levantamiento de información, ver la afectación que ha tenido la gente, seleccionar también gente que eventualmente haya recibido menos ayuda o que no tenga acceso a los programas de ayuda del gobierno. Y desde ahí también surge este plan, ¿no es cierto?, de acción humanitaria, entendiendo de que nuestra acción no puede ser simplemente una acción de entregar bienes materiales, sino que además es una acción promocional y es una acción de acompañamiento también. O sea, nuestra acción es efectiva, pero también afectiva. Tenemos que trabajar con personas que han sido afectadas y desde ahí apoyar su emocionalidad y su espiritualidad también. Sí. Sí, también destacar que a propósito de estos planes, las parroquias cumplen un rol fundamental y me gustaría destacarlo a propósito de que son los párrocos en general los primeros y los que mejor logran la tarea de detectar qué familias efectivamente son aquellas más necesitadas, más afectadas y que, como decía Rodrigo, menos acceso a la ayuda de otras fuentes van a tener. Y en ese sentido, destacar el rol de los sacerdotes, de religiosas, de religiosos, que además hacen una labor de acompañamiento fundamental en momentos de tanto dolor como este. En ese sentido, Conferre también ha desarrollado unos planes
hermosos de trabajo de acompañamiento a las familias para vivir los duelos emocionales, ¿verdad?, que tienen que ver con personas, pero también con la pérdida material. Cómo ellos también se van involucrando en este trabajo y en este plan que desde nuestra perspectiva los tiene que involucrar completamente en el trabajo. Oye, eso mismo quiero preguntarle. Veo que hay un tema, porque generalmente cuando hay una catástrofe tendemos a solidarizar con lo material, o con el trabajo, con el esfuerzo. Sí. Yo veía, por ejemplo, en Valparaíso para el incendio, la cantidad de jóvenes que subían con palas a trabajar hacia los cerros, pero hay un tema emocional, hay un tema emocional. ¿Cómo se logra o cómo se puede ayudar ese lado que a veces también hay que reconstruirlo? Porque la pérdida, cuando se produce un incendio, por ejemplo, se pierde una historia. Es curioso, pero yo he escuchado la vez pasada fotografías. Sí. Está toda la historia de la familia dentro de un álbum fotográfico y se pierde todo. O se quema el computador y se perdieron todas las fotos de la historia familiar. O sea, ¿cómo se va recuperando o cómo se trabaja ese lado? Bueno, es un poco difícil también, y hay que entender que finalmente tras estas situaciones de eventos adversos hay una pérdida, ¿no es cierto?, real, tangible. Pero también dentro del proceso de reconstrucción nosotros entendemos la reconstrucción no solamente como algo físico, no solamente la reconstrucción de la vivienda, sino además como un proceso social, ¿no es cierto?, donde recuperamos estos saberes, donde a través del trabajo comunitario, la reunión de las personas, tú vas trabajando no solamente en liberar esa presión emocional, sino que también cómo vamos recuperando estos lazos, o sea, cómo nos vamos recordando de ciertos eventos y se va recuperando esa historia. Y desde ahí lo enmarcamos también en lo que mencionaba hace un momento Rosario, que es el ciclo de la gestión, ¿no es cierto?, donde además va recogida toda la historia de la comunidad a través de este trabajo comunitario. Eventualmente a veces, claro, hay pérdidas de estos recuerdos, pero finalmente la historia de la comunidad se mantiene viva gracias al relato de las personas mayores, por ejemplo, a través de la experiencia. Sí, yo destacar que en el ámbito de lo emocional, efectivamente, lo que aquí se viven son duelos y por lo tanto corresponde tratarlo como duelos. En ese sentido, tal vez para nosotros fue muy impactante ver el dolor que uno podía presenciar en las personas, particularmente con los aluviones de Copiapó del año 2015. Esa fue una experiencia muy impresionante en términos de cómo las personas estaban viviendo esa situación. Y de ahí surge un poco esta idea de trabajar con Conferre y este llamado que se hace a los religiosas y religiosas del país, a propósito de que nosotros pudimos ver cómo la figura de líderes o figuras asociadas, en este caso a la religión católica, tenían un impacto muy fuerte en las personas que a lo mejor no son de misa dominical, personas que a lo mejor no son de una vivencia católica muy intensa, pero en momentos de dolor, cuando tú has tenido una historia de vivencia religiosa, la presencia de esa figura es fundamental. Y lo que hicieron ahí es que una hermana, que además es psicóloga, ¿verdad?, que estaba con sede en Copiapó, generó y diseñó un plan de acompañamiento espiritual para personas, familias y comunidades. Porque además mucho del dolor también se trabaja dentro de la comunidad, a propósito del dolor compartido, porque ahí hay una vivencia de dolor compartida también. Y empezaron a hacer un trabajo, como digo, de varios meses de duración, donde Conferre organizó misiones de acompañamiento y todos los meses distintos religiosas y religiosas de todo el país viajaban a la zona afectada a acompañar a las personas y hacían un trabajo que era un poco general, pero en casos más críticos lo que hicieron fue derivar a las personas al sistema de salud, para que tuvieran la debida atención psicológica, en este caso si correspondía, y en otros casos intentar manejar un poco la dimensión espiritual desde estos espacios comunitarios y familiares. Ese fue más o menos el trabajo que se hizo en esa oportunidad y que hemos intentado mantener en emergencias posteriores porque creemos que tiene un impacto fundamental en la vida de las personas. Importante ha sido, por ejemplo, el rol también que han desempeñado los sacerdotes, como lo destacaba hace un momento Rosario, por ejemplo, cuando fueron los terremotos en Iquique, en Coquimbo, donde salían a los espacios públicos, donde estaba la gente reunida, muchas veces con miedo, con mucha ansiedad,
y a través de la palabra, ¿no es cierto?, de las lecturas bíblicas, de espacios de conversación, ellos daban una palabra de aliento, de fe, ¿no es cierto?, que no solamente llegaba a quienes eran católicos y tenían esta devoción, ¿no es cierto?, y este ritmo de misa dominical, sino que a personas que a lo mejor nunca tuvieron relación con la iglesia. A través de estos programas hubieron muchos que también se acercaron a las iglesias, sintieron esta espiritualidad, y desde ahí nuestro trabajo, insisto, es no solamente efectivo, sino también afectivo. ¿Cómo llegar, por ejemplo, ahora al tema familiar? ¿Cómo entrar también en la cultura familiar, de hacer entrar el término de prevención? Porque veo que también ustedes están trabajando eso, o sea, a veces trabajarlo a nivel de comunidad o parroquial, o ya sea junta de vecinos, se logra juntar, pero el tema familiar, donde hay diversidad de edades. Bueno, en estos mismos espacios comunitarios se va instalando no solo medidas comunitarias de prevención, sino que también se va fomentando que cada persona que asiste a esas reuniones, cuando llegue a su casa, ponga en práctica también parte de lo aprendido ahí, con algunos consejos además que son bastante sencillos, y que también la ONEMI los ha promovido bastante, el tener una mochila de emergencia. Es decir, que en la casa todos sepan dónde está la mochila, que tiene una linterna, que tiene agua, que tiene algunos alimentos enlatados, que tiene una radio, que es la manera más sencilla y efectiva además de mantenerse en contacto. Que todos sepan que si una emergencia los pilla fuera de la casa, este va a ser su punto de reunión. Pasadas tantas horas, si no estamos en ese punto de reunión, entonces recién salimos a buscar a las personas. Esas son ideas y prácticas que se van instalando también a través del trabajo comunitario, y muchas veces cuando hemos tenido la oportunidad se hace también un trabajo paralelo con niños. Muchas veces los niños son mucho más receptivos que los adultos, y a través de ellos muchas veces ha sido incluso más efectivo el llevar estas ideas, y son los niños los que llegan a la casa exigiendo la mochila de emergencia, el plan de emergencia, el lugar de seguridad donde nos vamos a encontrar. Yo creo que eso de a poco se está instalando, además en los colegios, poquito a poco, a partir del 2010, también se está instalando la dinámica y la idea, y eso ha sido ha favorecido bastante el trabajo que nosotros también hacemos. Y desde ahí también motivar la conversación familiar, ¿no es cierto? Buscar los espacios de la familia, no sé, en torno a la mesa, cuando se reúnen a comer, cuando se reúnen a tomar once. Cuando hablamos de plan familiar, ¿no es cierto?, nos pensamos a veces toda una estructura, pero es tan simple como ponernos de acuerdo en eso, es lo que está diciendo Rosario, dónde nos vamos a juntar. Sabes que si pasa una emergencia nos vamos a escribir por WhatsApp y no nos vamos a llamar por teléfono para no colapsar las líneas. Entonces, motivar también esta conversación, entender de que estamos en una situación o en un país que es multiamenaza, que es multirriesgo, y desde ahí conversar las situaciones y ser francos. O sea, nos podemos ver expuestos a esta situación. Hasta el minuto hemos tenido la suerte, por ejemplo, que las grandes emergencias no han ocurrido en un horario laboral donde las familias están separadas. Pero tenemos que conversar esas situaciones, saber dónde nos vamos a reunir, tener un punto a lo mejor con familiar, con una zona de encuentro comunitario, y conversarlo. Y sobre todo, como te decía recién, saber de que las líneas telefónicas van a colapsar, por lo tanto es más eficiente un mensaje de texto, un WhatsApp, ¿no es cierto?, que está muy masificado en Chile, y comunicarnos a través de esas vías. Como yo te planteaba, o les planteaba a los dos, para el incendio en Valparaíso, muchos jóvenes participaron trabajando, llevando ayuda, etcétera. Se hicieron. Era una cosa realmente admirable cómo subían los jóvenes con palas, picotes y todo, a ayudar un poco a... Uno los veía subirse a las micros incluso. A limpiar. ¿Cómo lograr unir esas fuerzas, aunarlas y hacerlas? Porque a veces la llegada de tantas personas no es que moleste, sino que impide muchas veces también un buen desarrollo de la emergencia. Entonces, ¿cómo se puede llevar una buena planificación de mano de obra para que la cosa funcione bien? Yo creo que primero que todo hay que retomar conciencia respecto de cuál es la solidaridad que estamos desarrollando. En general, fue muy valioso efectivamente todo el apoyo de jóvenes y personas no tan jóvenes también que voluntariamente querían ir a limpiar, querían ir a colaborar.
pero hay que también ser consciente de que a veces, como ocurrió en Copiapó, por ejemplo, era muy peligroso la presencia de esas personas a veces hay masivamente riesgos. y sin organización. Hay algunos movimientos y organismos del Estado, que intentan ordenar un poco, sobre todo el movimiento del voluntariado. El INJUV tiene una red que está bien constituida y que está en conexión con ONEMI. ONEMI, cuando ve que se necesitan voluntarios, muchas veces llama a ONEMI y le indica, ¿sabes qué? En esta zona que hubo tal catástrofe se necesitan 1000 voluntarios. Pero en esta otra zona, por favor, que no venga nadie más porque no tenemos las condiciones para que esos voluntarios puedan hacer bien su trabajo. Y creo que también es un acto de solidaridad y hay que entenderlo como tal, el no ir a esos lugares donde es un peligro estar. Y creo que ahí hay que repensar también. La solidaridad tiene que ser pensando en la necesidad del otro, no en mi necesidad de ir. Y hay otras vías también de ser solidario, hay otras maneras, y creo que también tenemos que ponerlas en valor. Y quienes quieran, de todas maneras, participar como voluntario, buscar. Yo sé que la Asociación de Guías y Scout también tiene una capacidad de organizar el voluntariado y que tiene conexión con ONEMI y otros organismos oficiales para movilizar eso. El INJUV también lo tiene organizado. Tal vez buscar a esos organismos que logran articular mejor y llegar efectivamente donde hay mucha necesidad. Sí, también se ha estado haciendo un trabajo muy intenso con ONEMI, bueno, como ha mencionado Rosario, con INJUV, no solamente en organizar al voluntariado, sino también entregarle ciertas recomendaciones. O sea, no es llegar e ir a una zona de emergencia. Muchas veces a nosotros como trabajadores y trabajadoras humanitarios y el voluntariado organizado se nos pide estar vacunados debidamente, llevar elementos de protección personal, cierta autonomía, o sea, ir al lugar de la emergencia a ser parte de la solución y no parte del problema. Entonces, desde ahí el llamado es, como decía Rosario, a entender bien la solidaridad. Solidaridad no es ir a entregar lo que yo creo que necesita la gente, sino primero evaluar qué es lo que necesita y desde ahí generar la ayuda. Ese es otro tema. O sea, cuando se produce una catástrofe en un lugar determinado, ya sea un incendio, ya sea un terremoto o un desastre natural, inmediatamente la gente, parece que lo tenemos muy adentro el tema del consumismo, no sé, pero la gente recurre a la ropa, inmediatamente ropa. Y a veces las prioridades son otras. Son otras a veces las prioridades y hay que tener ojo. A veces aquí hay mucha presión por organizar la campaña en Santiago para llevar la ayuda a Arica. ¿Es mejor llevar la ayuda de Santiago a Arica o reactivar el comercio en Arica? Esas son cosas que hay que pensar más también. Yo entiendo y todos entendemos las ganas que la gente tiene de colaborar y yo parto de la base de la excelente intención que se tiene. Pero a veces hay mejores maneras de ser solidario y hay que pensarlas un poco más y tal vez poner un poco más de atención justamente a qué es lo que realmente las personas necesitan allá, no cuál es mi necesidad de ayudar, sino que cuál es la necesidad de ellos de ser ayudados. Porque frente a esto hay mucha gente que serían capaces de dar hasta el alma, pero otros utilizan esto para desocupar los closets. Exactamente, y con eso hay que tener cuidado. En Valparaíso fue crítica esa situación para el incendio del 2014, hubo que quemar los fardos de ropa, comida, porque venía en mal estado o en condiciones que además no solo no eran seguras, no son dignas. La ayuda humanitaria que se entrega tiene que ser bajo el estándar de dignidad. Lo que yo no recibiría, no tengo por qué entregárselo a otro. Y desde ahí estamos promoviendo también mucho la estandarización o seguir normas mínimas para la respuesta humanitaria. Como Cáritas también formamos parte de una red de ayuda humanitaria chilena, donde estamos en conjunto con las otras organizaciones humanitarias promoviendo estos estándares, diciendo, mira, es mejor que nos apoyes con dinero, porque con eso nosotros reactivamos la economía local, con eso yo te entrego, por ejemplo, hay programas de transferencia en efectivo, donde la gente realmente puede comprar lo que necesita y no lo que nosotros creemos que ellos necesitan. Y con eso también tú haces un proceso mucho más completo de recuperación a toda la comunidad. Si yo ayudo a esta persona, por ejemplo, con dinero, ella va a ir a comprar al negocio local. El negocio local va a poder abastecerse de los productores locales y que generas una cadena que es virtuosa. Entonces es mucho más eficiente a que yo lleve desde otra región, por ejemplo, una ayuda determinada que finalmente puede causar un daño incluso en el comercio local. Para ustedes,
¿Cómo ha sido este desafío de trabajar sobre todo, o sea, creo que no ha sido fácil tampoco ver tanto desastre, Sí. pero ¿qué ha significado para ustedes? Bueno, de partida nos cuidamos como equipo. Es decir, tenemos algunas cuadrillas que viajamos al minuto siguiente del desastre, pero tratamos de no permanecer muchos días en la zona de desastre porque efectivamente eso va generando una carga emocional Sí. que es bastante dura. Entonces tenemos ese cuidado, pero ha sido un trabajo bello, muy bello. Los que podemos hacerlo con más intensidad, en mi caso no tengo hijos aún y eso me da una posibilidad distinta que a muchos de mis compañeros, entonces muchas veces me toca salir antes. Y le agradezco a mi marido que me permita hacerlo también. Generoso el hombre. Generoso, sí. Pero ha sido un trabajo muy hermoso. El encuentro con las personas y con los equipos diocesanos en estas situaciones es un encuentro muy genuino y siempre de mucho acompañamiento y de apoyarnos mutuamente en el camino. Y eso ha sido muy hermoso. El reconocimiento además de las mismas comunidades, o sea, ellos se han dado cuenta de que no solamente estamos ahí al momento en que están los medios, sino que permanecemos con ellos durante un tiempo y les brindamos un apoyo duradero y realmente con sostenibilidad. Y desde ahí la gente ha sido muy agradecida con nosotros y realmente sentir una sonrisa, una señora que te dice gracias, me ayudaron, la verdad es que eso alivia mucho. Los mismos equipos diocesanos que se han sentido acompañados por nosotros, la verdad es que es una gran recompensa, más allá de la carga que efectivamente genera la emergencia, el desastre, el poder ayudar a esas personas, el poder brindar un servicio de calidad, es bastante meritorio y engrandece también a uno como persona. ¿Algún llamado especial que quieran hacer a las diferentes diócesis que nos están viendo a través de las pantallas de UCB Televisión? Destacar su trabajo. En general son los equipos diocesanos los que además no solo atienden siempre la emergencia, sino que la viven. O sea, el terremoto no deja de afectar a los equipos diocesanos, entonces valorar enormemente el trabajo que ellos hacen y que nos permitan también hacer este trabajo con ellos. Sí, son ellos los que están permanentemente en el territorio, están trabajando con la gente y hacerles un llamado, o sea, sobre todo que estar preparados. La emergencia nos puede pillar en cualquier momento. Nosotros como Servicio Nacional hemos estado trabajando con varias diócesis generando planes de respuesta y desde ahí el llamado a estar preparados y a generar estos instrumentos. Nosotros estamos aquí para brindar este servicio, para acompañar a los equipos diocesanos y esa es nuestra misión. Y a ser obedientes con lo que se nos pide, porque es una gran responsabilidad. Rosario y Rodrigo, yo quiero agradecerles el que hayan compartido con nosotros la experiencia de trabajar en esta maravillosa labor que en el fondo es un apostolado, una misión, ¿no es cierto? Y que se desarrolla en esta institución tan prestigiosa como es Cáritas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos también contar cuál es el trabajo que está haciendo Cáritas hoy después de 61 años de historia ya. Harta historia, Muchas mucho gracias. que contar. Así es, gracias. A ustedes, queridos hermanos, agradecerles una vez más que nos hayan acompañado a través de las pantallas de UCB Televisión. Como ya lo decía Rosario y Rodrigo, también nosotros tenemos una obligación, no solamente para con los nuestros, sino que con el medio ambiente, con los que nos rodean. O sea, cuidemos nuestra naturaleza, preocupémonos de desmalezar, preocupémonos de limpiar nuestras canaletas, sobre todo en invierno como ahora, porque muchas veces son pequeños detalles que causan grandes desastres. Y agradecer una vez más también el que nos acompañen y poderles mostrar la hermosa labor que realiza Cáritas a través de la historia en la iglesia aquí chilena y también en el mundo entero. Así es. Que tengan ustedes un muy bonito domingo en familia y si Dios quiere nos encontramos este próximo domingo a través de las pantallas de UCB Televisión. Gracias.